Y otra cosa que os tenía que decir, lo primero de todo, el que haya leído ya el cómic, por favor, que no diga nada del cómic. Porque hay una serie de situaciones que pasen que la mitad de la gracia lleveles deshecho de alguna persona que ya leyó el cómic y tal, decíame, yo estaba llegando al final y digo, pero no va a pasar esto, no va a pasar esto. Y entonces, por eso digo que es importante que no digáis nada a nadie hasta que nunca haya leído todo. Pues nada, pues la mitad de las preguntas ya las vi. Voy a presentaros a Archie Adolf, que llamas a Jorge, que yo lo conocí a través de, pues no sé si fue Twitter o algo. Supongo que sí, yo creo que fue Twitter. Porque él falla unos filos de Tintín y de Blake y Mortimer, o sea, de Hergé y de Jacobs en Twitter, y también tiene un canal de YouTube que son una pasada, porque va desmontándote cada uno de los álbumes y a mí préstame mucho. Entonces, hablando con él de estas cosas, dime cuenta que hay una persona que sabe mucho de lo que lle el cómic franco-belga, de la línea clara, y especialmente de esos dos autores que también son, a ver, gústenme otros, Francan y otros, pero esos dos autores en particular, présteme mucho y dime cuenta que Archie sabía mucho. Entonces, cuando llegó el momento de presentar esto, yo conozco a mucha gente que sabe de cómic. Pero non todo el mundo sabe de este tipo de cómic y tan específicamente, por eso ocurrióseme que Archie podía ser la persona perfecta. Además, él fai cómics también, tiene un par de cómics publicados y gustame mucho las cosas que di. Entonces yo tenía mucho miedo a que llegue mi cómic, porque yo decía, va a destrozámelo, porque, a ver, non lle que nos filos destroce a Hergé o a Jacobs, pero lo fai tan detalladamente que, joder, claro, esos dos tíos saben mucho y yo que soy un mindundi y el coso y me lo destroza. Pero bueno, ya me he dicho que gustó y que la segunda vegada gustó también. Sí. O sea que con eso y nada, si quieres también tú apagar un poco, pues sí. Sí, puede ser. Bueno, hombre, yo creo que lo importante es que hables tú, pero sí, yo venía a preguntarte algunas cosas, más que pero nada, pero por justificar mi presencia aquí, ¿no? Sí, pues mira, pues sí, pues leí tu cómic y sí que me pasó, porque bueno, a mí me gusta hacer siempre más de una lectura en los cómics, ¿no? Y generalmente, cuando la segunda vez me gusta más que la primera, dices, esto es buena señal. Y yo estoy seguro de que la tercera, porque de momento solo lo leí 2 veces, pero que la tercera hasta puede que me guste más que la segunda, ¿no? Entonces, bueno, como sabéis, bueno, es un cómic muy especial que tenemos aquí, es un cómic ganador del premio Alfonso Iglesias, que lo pone ahí, y además es un cómic que como ganador del premio Alfonso Iglesias está en asturiano, que yo creo que eso es una cosa... Yo no hablo asturiano por desgracia todavía, me pondré a ello y algún día lo haré, pero bueno, sí lo leo y lo leo con gusto y yo creo que eso es una cosa importante, ¿no? Que se publiquen obras en asturiano porque sirve para mantener la lengua viva y para que además se siga un poco, bueno, ya me entendéis, difundiendo y actualizando, ¿no? Y entonces, bueno, y además esto yo creo que también puede inspirar a otras personas a crear más obras en asturiano y cuanto más haya mejor, porque esto siempre es diversidad y siempre nos enriquece a todos, ¿no? Y claro, como veis, tiene es un estilo que es muy llamativo porque, claro, yo según veo esta portada, a lo que me recuerda es a la Isla Negra, ¿no? Es el mismo cielo. Entonces, claro, lo que... Muy diferente, pero sí, bien. A ver, o sea, estoy diciendo que no lo ha copiado, pero que sí se ha inspirado. Es a lo que me refiero, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero que te iba a preguntar es, porque, bueno, yo sé que tú tienes más influencias, además, que te gustan más tipos de cómic, pero ¿por qué escogiste precisamente este estilo para las aventuras del comisario Evia? Yo, por falarlo del cielo, sí, es verdad que se parece mucho y está inspirado claramente hasta los colores. Tenía miedo, porque los de Tintín y Moulinard son muy cucos, y digo, tenía miedo de hacerlo demasiado parecido, entonces cercioréme de que no es igual, y es diferente. Pero bueno, ya he parecido. Y sí, realmente lo hice en línea, en el estilo este de línea clara, o estilo así un poco franco-belga, porque aunque a mí préstame mucho los cómics de superhéroes, reconozco que tengo más de superhéroes que de estos, pero estos tengo muchos también. Gústame la realidad que transmite la línea clara. El mundo de superhéroes, o el cómic americano normal, digamos, o mainstream, tiene un estilo que es hiperrealista, que está muy bien, pero al mismo tiempo, a mí, tanto realismo en el cómic me saca. O sea, necesito que sea un realismo imperfecto. Y yo, de alguna vegada, hablándolo contigo también, siempre me intrugaba qué es lo que fai de Hergé, de la obra de Hergé, que funcione tan bien a lo largo de tanto tiempo
y mi conclusión es que fai una realidad imperfecta que es muy prestosa, que es agradable de mirar, que te apetece mirar. O sea, si te fijas en los vehículos, en las cosas, son perfectas, pero sin embargo tampoco hay una línea recta, las líneas tienen pequeñas imperfecciones. Entonces eso fai que, per un lado te da sensación de realismo y métete en la historia, y per otro lado date esa sensación de estoy en un mundo que no es el mío y a mí me produce casi placer. Casi. No, claro, es como dices, de hecho, él hablaba de que él tenía un pulso deliberadamente temblón, decía. Sí. Lo decía además con esas palabras, ¿no? Y es un poco claro, es un poco como haces tú aquí, porque además luego ves que hay muchas cosas que sí que son a nivel de edificios y tal, como lo haces tú también, que son como muy realistas, pero sin embargo los personajes son todos ligeramente caricaturizados, ¿no? Y es un poco, a mí eso sí que me ha recordado también un poco al estilo Rie. Y más cosas también, por ejemplo, el tema de, lo veis, claro, fijaros las guardas, ¿no? Bueno, estoy guapísimo y gracias a la buena gente de Trave, que aunque mentalmente yo tenía esta edición tal cual la veis y era como a mí se me había ocurrido, guiaronme la mente y sin decirme nada, dijeronme, oye, ¿qué tal si te parece si lo hacemos así y así? Y dije yo, sí, maravilloso. Y quedó guapísimo, la verdad. Con eso que dices del estilo y de la línea, yo lo que, a ver, en muchas veces lo que pretendo con los dibujos es crear una, no sé si una cercanía, una familiaridad, o sea, que te apetezca meterte en la historia. Y yo reconozco que la línea clara es una cosa que no entienden muchos hombres. Y a mí los hombres, hay de alguna ahí, pero a mí los hombres reconozco que me molesten. Y es verdad que hay mucha gente que pon, como te diría yo, que si no tienen hombres parece que no es realista, pero a mí me gusta más ese estilo plano, ese estilo un poco casi, no sé, limpio diría yo, pero vamos. De todas maneras, yo observo aquí que haces una cosa con mucha inteligencia, porque veo que hay ciertos momentos en los que sí que estás más cercanos de estilo más limpio de Hergé, pero hay otros momentos en los que te acercas más a las sombras que, por ejemplo, sí que utiliza Jacob, son sobre todo en ciertas escenas que son más nocturnas, y que realmente tratas de crear ahí cierto ambiente de misterio, ¿no? Que a mí sí que me recuerda un poco a ciertos momentos a la marca amarilla o a cosas de este tipo. Cuando Evia va al laboratorio, a la casa del ingeniero, hay momentos de sombra. Y una de las razones es porque yo no controlo el color también como lo hacía Hergé, entonces es más fácil crear ese ambiente con negros que con cambiando tonalidades. Pero sí, o sea, a ver, supongo que en ese álbum hay mucho de Hergé y hay mucho de Jacobs. Yo a Jacobs, Edgar P. Jacobs, el creador de Blake y Mortimer, yo descubrílo relativamente tarde. O sea, Hergé lo conozco desde que soy pequeño y a Jacobs conoceré desde hay 10 años, a lo mejor, o 12, como mucho. Y cuando lo conocí, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, pero como este paisano no he adorado y lo hielo. Lo que pasa es que en España ya algo menos conocido. Pero en Francia o en Bélgica, Jacobs ya Dios. Hergé y otra cosa, pero Jacobs y Dios. Y en ciertas cosas a mí Jacobs parece mejor que Hergé. O sea, son dos estilos diferentes, pero en ciertas cosas gana Jacobs. Sí, se complementan un poco. Sí. Quizás, no sé si estarás de acuerdo, quizás Hergé es mejor con la narrativa, pero Jacobs es mejor a la hora de crear ambientes y atmósferas. No, y además Hergé es más accesible a todo el mundo, probablemente por esa facilidad para la narrativa. Sí. Y Jacobs puede, yo entiendo, hay gente que me había dicho que yo un poco peñazo porque mete mucho texto, pero yo que lo fae todo tan bien, yo que lo fae todo tan guapo, tan esos colores, esas tonalidades, lo que dices tú, los oscuros, los claros, es una cosa. Y es verdad que el texto te cuesta un poco entrar de primeras, pero una vez que entras en el juego, a mí por lo menos me pasa. Sí, a mí me pasa, a mí me apasiona. Y de hecho, bueno, te iba a preguntar un poco ciertos elementos que yo veo también parecidos o semejantes a Jacobs en este libro, porque yo, por ejemplo, yo lo he interpretado, no sé si estarás de acuerdo, que es casi como, hay elementos de ciencia ficción, es verdad, pero es casi como que tú crearas una leyenda en el siglo XIX, porque tú partes de elementos que sí que son históricos incluso, hay personas que aparecen en el libro que son personas que existieron en la vida real, pero sin embargo no hacen exactamente lo que hicieron en la vida real, lo cual yo creo que sí te da una libertad mayor para partir de crear, e incluso lo combinas con una leyenda anterior, ¿no? Que tiene que ver con la saga esta de Wolf y todo esto. En el libro, a ver, hay un mogollón de investigación, aunque no me parezca, como digo a todo el mundo, el despacho del alcalde de París y el despacho del alcalde de París, tal cual aparecen en Semillas del siglo XIX. Entonces, hice un mogollón de investigación de cómo llega París en esa época, quién eran los personajes, digamos, que mandaban, muchos el puente que aparece en la portada, y un puente real,
con una vista real de lo que puedes ver, y hice un mogollón de investigación. Pero lo gracioso, lo prestoso para mí, es agarrar todos esos elementos que son reales y yo confundir al lector. Entonces, hay gente que después de Hielo me dicen, oye, ¿y este Evia existió de verdad? Y digo, no, Evia es el único personaje que yo he inventado. Todos los demás personajes, digamos, protagonistas, son todos reales y tuvieron una vida real, solo que aquí yo los garro. Y de alguna manera, bueno, no todos, pero de alguna manera tuvieron de alguna relación con el metro de París. Pero lo que faigo ye, como todos vivían en la misma época, utilizólos para crear una trama. Alentamos ye policíaca y yo va volviéndose un poco menos policíaca, más por ineptitud mía, porque yo lo de la policíaca no me sale tan fácil y es más fácil justificarlo con otras cosas que voy metiendo. Hombre, esto ya es mi opinión, pero yo creo que la idea de que te vayas metiendo en lo legendario hace que incluso la historia gane, porque también, claro, empiezas jugando a una cosa, terminas jugando a otra, pero la transición yo creo que está bien lograda, que es una cosa importante. Yo tenía miedo que no quedase bien. Y de hecho voy dejando de algunas pistas que yo cuando lo acabé digo, oye, pues quedó bastante compactadino, quedó bastante consultado, pero al principio dame la sensación de que me estaba guiando mucho. Pero sí que es verdad que faigo eso, garro elementos policíacos y al principio yo, básicamente pues eso, un whodunit de quién está matando a la gente, y yo voy metiendo cosas. Y yo, como todas las cosas que meto, si sabéis algo de literatura medieval anglosajona, pues tiene mucho que ver con eso, son cosas que yo había leído en el pasado, que me gustaban. Entonces, prácticamente yo diría que no hay nada que salga en este cómic que no tenga una razón de ser en el cómic. O sea, no hay nada al de valor, incluso la señora McNimoy tiene una razón de ser y hay una razón por la que sale en el cómic. Entonces, todo, cada personaje o cada ejemplo de cosa que voy poniendo tiene una razón de ser y tal vez estudiado, aunque sea una lectura que puede ir, como siempre digo, puede ir un niño de 10 años o de 12, y creo que entretenida, y si sabes más cosas, pues puedes leerlo como adulto y vas a ver más cosas. Que esto es una cosa que también es muy real, ¿no? Lo de tener diferentes niveles de lectura y que cada vez que lo vas leyendo vas entrando más en la historia, ¿no? Yo reconozco que, aunque me gusten mucho los cómics, porque tengo muchos cómics duros, digamos, de cosas que pasen dures, me cuesta escribir cosas dures. A lo mejor yo que soy muy sencillo y entonces gustame que las cosas sean accesibles. Sí, yo digo para eso, para una edad, pues a lo mejor 12 años, cuando tú llegues por primera vegada, no sé, les 7 boles de cristal, y te parece una pasada, porque dices, por lo que decías, además en eso influyó mucho Jacobs, la ambientación, date miedo, cosas que son una tontería, pero que está tan bien hecho que para un rapaz joven o una rapaza puede resultar muy atractivo, pero incluso para un adulto puedes leerlo de una manera muy... o sea, que tiene varios niveles de lectura. Sí, claro, sí, encuentras todavía más cosas. Y de hecho te iba a preguntar precisamente por las 7 bolas de cristal y también por la marca amarilla, porque yo veo que los progresivos fallecimientos que se dan, bueno, no voy a contar mucho, pero hay una serie de personajes que mueren por ahí, y la manera que los vas contando de una forma gradual, a mí me ha recordado mucho lo que pasa en estos libros donde también suceden cosas parecidas. A mí una cosa que me presta mucho, y me gusta que saques lo de la marca amarilla, y me presta muchísimo los cómics que van pasando cosas y de repente te meten una página del periódico. Es decir, yo obviamente fallo bastante. Sí, varias. Porque me presta mucho, da una sensación de que están pasando cosas y de repente esas cosas que están pasando en el cómic, que no deja de ser un cómic, lo ves impreso en el periódico y siente leyendo esos periódicos. Pasa mucho también el de Tagdi, la primero ¿cómo se llama? Del Blanc. Del Blanc, que cada cosa que aparece en el periódico, y esa idea prestaba mucho, porque da ahí un toque como de realidad y de urgencia también, ¿no? Y como salen unos periódicos, estoy en serio, tal. Claro. Gústame eso, sí. Sí, y además es como, en cierta manera, es también un poco como metateatro, en cierta manera, porque claro, nosotros estamos leyendo los periódicos, solamente vemos lo que está pasando, pero los personajes también están leyendo los periódicos. Claro. Una de las cosas que faigo al final del cómic pongo una serie de anexos donde explico, para la gente que no sepa quién son los personajes, explico la vida real de los personajes. Entonces, siguiendo con ese juego de los periódicos, de lo que decías tú, de lo que yo meta y lo que no yo meta, incluyo, estos son algunos de los monumentos que salen reales. Sí, espera, la anterior. Justo lo anterior, es verdad.
Ahí lo tenéis. Siguiendo con el show, aparte de meter a todos los personajes reales, meto a Evia como si fuera un personaje real al que creé una biografía, porque tengo idea de hacer otras cosas sobre él. Entonces, ¿Y te metes tú? Y me tomé yo, que eso, según mi padre parezco mucho a Evia, y digo, bueno, no sé. Sí te das un aire, es verdad. Básicamente, pero bueno. Pero porque me gusta esa idea de confundir al lector con cosas que son reales, cosas que no lo son pero podían serlo, y cosas que son totalmente falsas. Y en este sentido, bueno, ya te pregunté por las páginas estas donde hay una atmósfera mayor de misterio. A mí, en las que pasea el ama de llaves, que además vas cogiendo edificios desde diferentes perspectivas, esa me parece muy buena, me parece muy interesante. Pero te iba a preguntar también, pues, por el momento en el que tú introduces miniaturas medievales para contar una leyenda, y que a mí me ha recordado incluso a una escena que hay en el Cetro de Ottokar, donde pone la batalla de Cilejerún. ¿Ves? Escogí muy bien a este rapaz porque fichas en todo. Mira, préstame mucho que me preguntes eso, porque a mí gustame mucho lo medieval, y gústeme mucho los libros iluminados, y gústeme mucho las miniaturas. Entonces, y yo siempre pensé que una de las razones por las que me gusta es que los libros iluminados son los que se hacían, bueno, todos sabéis lo que son, bueno, del siglo XII, XIII. Siempre me gustaron porque son como cómics de línea clara, además, porque son hielo básico, los colores, el paisano, la posición, y van narrándote una cosa. Entonces, por un lado, eso siempre me gustó, y yo tenía la idea, en el momento que vi el Shiru mitológico, digo, tengo que meter páginas de eso. Y por otro lado, el Cetro de Ottokar a mí me parece una pasada de cómic, sobre todo además cuando abres esas páginas de explicativas de lo que lleve... Es un folleto, además. Sí, no es un periódico, pero es un folleto. Y una auténtica pasada. El detalle del estampado de las paredes, o sea, una serie de cosas que me presten mucho. Y entonces quería meter esas dos cosas. Y yo creo que además daba ahí mucha fuerza porque... Por un lado tienes ese mundo supuestamente moderno, que es el París del finales del siglo XIX, estamos a punto de cambiar de siglo, y por otro lado tienes una cosa que es como muy antigua, pero que encaja tan bien, o sea, a mí dame la sensación de que queda como muy... que queda bien. No, va como muy en el estilo, además es como que nos plantea dos planos diferentes, ¿no? El plano del pasado, que no es exactamente un flashback, pero porque realmente estás contando como una leyenda dentro de una leyenda, ¿no? Sí. Y claro, la leyenda dentro de una leyenda cambia ligeramente el estilo, pero sin embargo no es tan brusco como para que nos saque de la historia, ¿no? Sí. Y en este sentido te iba a preguntar por el papel que juega la letra M, sin desvelar nada, pero realmente juega un papel que casi para mí es opuesto al de otra letra M, que es la que aparece precisamente en la marca amarilla. Bueno, tiene algo que ver, a mí la marca amarilla y un cómic que o sea, yo cuando lo llegué por primera vez, digo yo, o sea, ¿cómo podía no conocer esto cuando me parece una auténtica obra de arte? O sea, está muy bien hecho. Entonces, la letra M, juego con ella, aunque yo creo que hay cierta influencia de ese cómic, juego con ella porque si vos fijáis, utilizo la palabra en el título soterráneo. La palabra metro nunha pared hasta muy al final, me parece que no sé si hay un momento que aparece la palabra metropolitano, pero eso está hecho a tres precisamente por la importancia de la palabra M. Y entonces, sí, o sea, quiero hacer un juego de lo relevante que es esa letra para todo lo que tiene que pasar, y de alguna manera hay un poco homenaje a, ya me hubiese prestado a mí hacer la marca amarilla. Y que en la marca amarilla, si no lo leísteis, la palabra M y es la marca que aparece, el Malu va poniéndola por toda la ciudad de Londres. Por todos sitios. Además, se dice que incluso en aquel momento los niños, hay una biografía, pero una autobiografía, un cómic de Jacobs en la que cuenta cómo los niños iban escribiendo en sus juegos la M y los profesores estaban hasta las pelotas de ellos y todo esto. El cómic es muy bueno. Sí, es una brutalidad. Y te iba a preguntar también, porque hay ciertos guiños a la ciencia ficción clásica, que yo también relaciono un poco con Jacobs en este sentido, porque bueno, Jacobs hablaba de que un poco en la ciencia ficción el papel del científico loco había sustituido en cierta manera al del brujo en la época, vamos a decir, pues
la Edad Media, las historias medievales y todo esto, porque ya, pues, como sabes al principio, él quería hacer historias medievales, sí, lo que pasa que no le dejaron. Sí. Entonces, y él de alguna manera lo llevó allí, y claro, aquí hay un personaje, sobre todo, que es el del ingeniero este, espera que me... yo cada vez que tenía que escribirlo tenía que volver a repasar, porque tiene muchos vocales. Sí. Y los franceses gustan ellos poner muchos vocales, y es real. Y entonces, bueno, aparece el laboratorio de él y yo veo como ciertas... Yo he reconocido, bueno, dos personajes, que es uno, que es Julio Verne, que aparece en un retrato, que además también está muy relacionado también con todo esto, ¿no? Porque los folletines de Julio Verne sirvieron de inspiración para los cómics de esta época. Y luego también está La máquina del tiempo de H.G. Wells, que a mí eso me ha ganado porque me gusta mucho esa historia. Entonces... yo cuando hice el personaje este y cuando lo estaba diseñando, la idea ya era que fuese eso, un poco, no científico yoku, pero sí un científico obsesivo, ¿no? Y entonces que sus invenciones y sus cosas fuesen muy importantes. Y tienen que ver con su historia real, porque si veis en una parte de atrás donde falo de los personajes reales, digamos, de los 3 ingenieros reales que aparecen, y el menos práctico, digamos, y el más soñador, lo que él propone en la vida real como metro de París, por lo que estuve leyendo, tenía menos que ver con un metro y tenía mucho más que ver con acercar el medio de transporte a las clases populares. Y era como más idealista, y era un ingeniero, pero más idealista. Entonces, jugando con eso, yo quería hacer un ingeniero que fuera muy metido en todo lo que fuese crear cosas. Y cuando el momento en el que entren, hay dos cosas. Uno, cuando van al taller, él cierra con llave, que lo hice porque quería demostrar que era un paisano muy obsesivo, o sea que ahí no entra nadie si no estoy yo presente. La ama de llaves puede entrar cuando está él, pero si no está él, no entra nadie. Y aun cuando entra ella, a él no le gusta. Sí, no entra con él. Sí, él está roceando de que venga nadie al su Santa Santorum de las cosas. Y yo, una vegada puestos a meter cosas, claro, yo tengo grandes influencias, a mí La máquina del tiempo, tanto la historia como la película inglesa de los 60... De hecho, La máquina se parece más a la de la película. Sí, claro. La de la película. De hecho, quité, a lo largo del libro hay varios easter eggs, que dicen en inglés, o cosines que voy metiendo porque me prestan a mí, estábamos hablando antes. Y lo de La máquina del tiempo ya era súper obvio, quité el disco porque digo, ya, parece que es un poco exagerado. Entonces en vez del disco puse otra cosa. Pero dibujé La máquina del tiempo tal y como sale en la peli. Y la idea de meter eso, Julio Verne o 3 pequeñas cosas que van saliendo, y era porque al final, no sé si quieres rendir homenaje a las cosas que consumiste, pero ya que como son todo parte de ese ambiente, lo que decías tú, el tipo de historia que hacía Julio Verne, y ese tipo de historia, o bueno, a mí me gustaría que fuese de ese tipo de historia, que creaba esa atmósfera de, por un lado, la tecnología y por otro lado, lo mitológico y lo fantástico. Entonces a mí eso me gusta. Y una cosa, ¿y el cuélebre? El cuélebre es parte de una historia. La historia de este cómic escribí la hace mucho tiempo, como una historia supuestamente tradicional. Entonces, dentro de esa historia tradicional, el cuélebre jugaba un papel muy importante, pero vamos, puede ser cambiado por un dragón. De hecho, sí. Bueno, esto se lo puedo contar, ¿no? Pero bueno, sin que haya spoiler. No, pero a mí me gustó que estuviera el cuélebre, porque es verdad que en la leyenda original es un monstruo, pero no se precisa muy bien qué es. Claro, de hecho, el nombre de los montes y un nombre real de la mitología nórdica. Hay una mezcla de mitologías ahí que meto un poco de todo, pero yo que no puedo hablar algo hasta que no lo no quiero explicar. Pues nada, los edificios. Los edificios. Porque me resultó también curioso que lo mismo que pasa con los personajes, que son personajes reales, ¿no? Pero que no hacen cosas parecidas a las que hicieron en la vida real, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Y los edificios pasa un poco igual, hay edificios que sí que son reales, pero otros que son proyectos que quedaron inacabados, otros que son edificios que sí que existen, pero no están donde los pones. Bueno, los edificios, mira, la escena que pones tú, que decís tú de la Ana de Llaves andando Pelescais, esos son de Angoulême. La última vegada que estuve en Angoulême, en el certamen de cómic, empecé a sacar semillas de todos los edificios que me gustaban y yo dibujarlos porque me parecían muy... O sea, que son de París. Son calles reales, pero son de Angoulême. Y yo en los edificios, yo quería que saliesen, yo quería construir ese París, pero a mí me gustan mucho los edificios antiguos, de finales del 19, principios del 20.
Y para otra cosa que estoy investigando, tengo un mogollón de semillas. Entonces, de Asturias, en Xixón, Nubieu y en otros sitios. Entonces, habían salido esos dos edificios que meto ahí, que son un edificio que está parcial en Infiestu y otro edificio que está completo en Boal. Y me parecían unos edificios tan parisinos, el de Boal en particular, que además el de Boal yo fui a verlo, está en medio de la carretera, hay un edificio en medio de la carretera rodeado de árboles, que dices tú, ¿qué coño falla esto aquí? En medio de... pues está ahí. Y un edificio de 1905, me parece que lleva de un estilo totalmente parisino. Entonces cuando lo vi, cuantas más semillas saqué y tal, y digo yo, esto voy a meterlo en la historia y voy a hacer que el personaje mío viva en ese edificio, aunque no sea un edificio parisino. Y el del ingeniero también este edificio que lleve de Infiesto, y un edificio proyectado, ahora no me acuerdo si era Manuel del Busto, pero un edificio proyectado que tal y como aparece en el dibujo que hago yo. Lo que pasa es que yo cuando lo llevaron a la realidad... Emilio Fernández. Emilio Fernández, sí, no me acordaba. Cuando lo llevaron a la realidad, debía ser que ya era muy caro hacer todos esos torres y tal, solo construyeron lo que ya era el piso de abajo y el primer piso. Pero los planos estaban, si los buscáis en internet, aparecen los planos de cómo llega. Entonces, basándome en esos planos, agarrélo y lo metí en la historia. Y luego aparecen un montón de edificios parisinos que sí son reales, la de la Bastilla, por poner un ejemplo. Puse ese, entre otras cosas, de ejemplo, hay varios que sí son reales. Puse ese de ejemplo en los ficheros de los edificios porque, para demostrar que en Asturias, que tiramos todos los edificios que podemos y nos importa la mierda, bueno, pues en París también hicieron cosas así. La estación de metro de Bastilla era una pasada, de estación de metro preciosa, bueno, a mí me quedó como me quedó, pero la original era guapísima y la tiraron en los años 60 porque parecía ellos vieja, estaba en perfecto estado y estaba siendo utilizada, pero parecía ellos vieja y construyeron una cosa moderna arriba. Y eso demuestra que, a ver, yo no estoy en contra de que se hagan edificios nuevos, por supuesto, y tienen que hacerse, pero hay algunas cosas históricas de finales del 19 principios del 20 que son auténticas maravillas y desgraciadamente llegó poco. Entonces a mí me gusta mucho esa arquitectura y yo encaja muy bien, porque por un lado encaja muy bien con los personajes, pero también esa arquitectura da como a la imaginación, no sé cómo decirte, o sea, el ambiente, exacto, es el ambiente de la época. Exacto, te da un poquitín de, como, no sé, sí, como de imaginación, entonces... Y sale el puente Mirabeau, que es el de la portada, y en el puente Mirabeau se juntan varias cosas que me gustan, que por un lado bien la arquitectura, por otro lado, me gustan como aficionado, no tengo la arquitectura, Hergé, por eso, por lo del cielo, y yo el escudo de París, que eso que se ve ahí, y el escudo de París, y a mí me gusta mucho la heráldica, entonces no podía tener la portada sin meter ahí un escudo de París, entonces ahí lo tengo paseando al paisano, yendo en dirección a... Y además metes la reproducción de la Estatua de la Libertad. Que y una cosa que hice la presentación esta en institutos y en Navia, y una cosa que me entró a todo el mundo, dice, pero la Estatua de la Libertad no está en París, no está en Nueva York, y digo, sí, pero hay una pequeñina en París, yo pensé que todo el mundo lo sabía. Claro, porque los franceses se la regalaron además. Los franceses se la regalaron a los estadounidenses y hicieron una pequeñina para ellos, y está en el Sena, y de la misma época, y puedes verla desde diferentes puntos bueno, pasando sobre el Sena, porque es pequeñina, no se ve muy grande. Y una pregunta que estaréis todos deseando saber es si vas a hacer más aventuras del comisario Evia. Sí. Vuelvo a decir que nadie diga cómo acaba este cómic, pero independientemente de eso, mi idea es hacer más aventuras del comisario, por eso se llama Les Aventuras del Comisario Evia. Ahora estoy trabajando en otro cómic que no tiene nada que ver con esto, pero sí tengo un storyboard que estoy haciendo para el siguiente de Evia, porque quiero explorar mucho más la faceta de la vida de Evia, porque tengo varias ideas sobre él, y yo, como pongo en el cómic, Evia se llama Id Evia, que en francés se diría algo así como Id Evia, y me hacía mucha gracia y por eso yo puse ese nombre. Pero la idea es que él es parisín de origen de padre asturiano, entonces quiero que venga a Asturias. Y voy a hacer un, no sé cómo lo voy a titular todavía, pero voy a hacer un Evia en Xixón o algo así, o Evia Nubieu o algo así. Entonces estoy estudiando ahí una serie de cosas para intentar el siguiente, pero vamos, el primero tengo que acabar estoy trabajando, o sea que tardará un poquito. Pues yo por mi parte he terminado de hacerte las preguntas, os invito a comprarlo y os invito también hacer preguntas. Si alguien quiere preguntar algo... Una duda, que a ver, yo soy un friki de la tipografía, sí. Entonces lo que quería es
La tipografía que usasteis para la rotulación, que es la típica tipografía del BD, de la novela y tal, ¿os costó mucho dar con ella o fue fácil? No, aparece, bueno, búsquela en sitios de tipografía y si pones, hay varios de Tintín, algunos libres de derechos, o sea que no tienes que pagar. Hay diferentes, puedes buscar la tipografía, la de los diálogos, que también la tienen, y puedes buscar la de los titulares. Y había varias versiones, y agarré esta que no tiene ñ, por cierto, aunque haya aparecido una ñ, tuve que buscármelo yo para meter la ñ, porque no tiene ñ y no tiene acentos, me parece, no tiene acentos, sobre todo en las vocales, que yo un poco coñazo, pero bueno, más o menos lo apañé y quedó bastante aparente. Yo tengo miedo que lo vean los de Molinart y me denuncien, pero... Algunos que son... Mira, ahí están. Hombre, es verdad que yo no he conocido dueños de derechos que maltraten tanto a su fandom como es que son un poco ellos, exagerados. Porque se entiende que sí que tiene que haber una protección hacia los derechos de autor y que no puede haber un descontrol, pero llegar un momento en el que reprimir todo tipo de fanarts, reprimir todo tipo de... Aparte que ellos son dueños de los personajes, pero no son dueños del estilo. Claro, no, solo faltaba. Entonces, bueno... Sí, no, a ver, yo a medida que iba trabajando en él, intenté asegurarme, blindarme para que no me denuncien, pero bueno, yo creo que no. Bueno, yo creo que libras. Bueno, o sea que... Y nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo sí quería preguntarle algo así. Bueno, que me alegro que haya más aventuras. Sí, bien. Pero precisamente el ingeniero este de nombre impronunciable lo recuperarás, ¿no? Es lo mismo que me gusta, pero claro, lo conoce aquí, entonces eso, mira, eso mismo pensé yo, porque me gusta. Y entonces pensé en Hergé, y Hergé creó a Tornasol antes de tener a Tornasol. Primero tuvo una especie de proto-Tornasol, claro, y Joe ya creó a Tornasol. Entonces, no sé, porque pensé lo mismo, me gustó a mí ese punto borde que tiene y tal. Bueno, siempre puedes hacer que aparezca un paralelo a Evia, pero que no lleguen a encontrar. Eso también lo pensé, sí, eso también lo pensé. Cuando llegáis el libro os daréis cuenta de lo que estamos hablando. Pero sí, eso también lo pensé. Pero sí, me gusta ese personaje y quiero hablar más de Madame McNimon. También. Esa también te quedas tú como aquí. Sí. Tengo más ideas sobre esa mujer. Que hay que dar ahí más... De hecho, Madame McNimon yo la tenía desde el principio, pero porque era la que tenía que contar la historia. Pero según la estaba escribiendo y la estaba dibujando, digo, oye, pues qué poco sale esta, yo quiero que salga más, que salga más cosas. Entonces estoy pensando que a lo mejor podría ser una... ¿cómo se llama la de Sherlock Holmes? Que no me acuerdo. La casera. Eso digo, bueno, puedo hacer... Y mezclar todo y mezclar un montón de cosas, de influencias. Y mezclar, pues eso, y un poco Sherlock Holmes, vive en casa con la casera, y un poco, mira, faltame un Watson. Bueno, su Watson es Thierry. Venga, sí, el Watson, que también quiero hacer una historia sobre Thierry. No sé si tengo vida para tanto, pero la idea es intentarlo. Pero bueno, no sé si... Y nada, yo creo que ya está. No sé si es tu estilo natural o no, la línea clara. Tengo varios estilos, ya entiendo. Pero el que te sale así... A ver... En el caso de que no sea así, ¿cómo fue adaptarlo a bueno, digo... esta mezcla de Jacobs y Hergé? Digamos, siempre me gustó el estilo de la línea clara, pero siempre tuve el cerebro comido por el cómic americano. O sea, siempre yo el cómic americano, o sea, dibujar músculos y tetes y es como haciéndolo toda la vida. Entonces me cuesta. Y una de las razones por las que tiré por esto, y porque quería, me daba la sensación de que tenía una forma de dibujar que cualquiera que viese mis dibujos sabía que yo era yo el que los dibujaba. Y eso me molesta. O sea, me molesta, obviamente. A medida que te conoce más la gente, y normal que al final acaben pillándote. Sí. Pero me molestaba y era como, yo me veía como muy obvio yo mismo en esos dibujos. Entonces, un día dije, voy a ponerme a intentar hacer una historia en la línea clara que a mí me gusta, pero que no es una cosa que en un principio hacía de manera natural, porque ya te digo que yo los cuerpos, si me pongo a dibujarlos, de hecho, el siguiente cómic en el que estoy trabajando, hay un principio, el cómic tiene como dos partes, una que es un poco más cómica y otra que es mucho más bruta o brutal. Entonces la parte cómica y una mezcla entre línea clara y cómic, digamos, europeo, pero sin embargo la segunda parte es mucho más parecida, sin celo,
a los cómics de superhéroes americanos. Porque si yo me pongo a dibujar de natural, probablemente me sale más eso, me sale más buscar la anatomía, buscar no sé qué, porque llevo haciendo toda la vida, lo de buscar que los músculos tienen que ir en su sitio, todo, y sin embargo, de hecho muchas veces, una cosa que me daba cuenta, y es que con ese perfeccionismo que busques con el cómic americano, muchas veces había viñetes que yo acababa aquí y digo, estoy una mierda, porque son 4 líneas, no hice nada. No. Que tirar de los caballos. Claro, sí, porque muchas veces a mí mismo me decía esto, pero claro, está dentro de ese estilo. Entonces, y bueno, creo que más o menos lo calculo bastante bien. Lo que yo siempre digo, cuando hice las presentaciones en los institutos, digo yo a los críos que si ven que es difícil repetir una cara para que sea siempre igual, un truco bastante bueno y metellos, ¿cómo se llama esto? Atributos muy llamativos. Entonces a Evia, con el bigotón y con la perilla y con el tupé que tiene, ya da casi igual como los de Bush. Porque con esas 4 cosas el lector ya va a ver que ya Evia. Entonces, bueno, aunque me costó, yo creo que quedó bastante homogéneo. Bueno, que estás cómodo con Sí, sí, no, de hecho después de dibujar esto llevamos un huevo, me parece una tontería, pero llevamos un huevo, después de dibujar esto la verdad estoy súper cómodo. Y de hecho pasa una cosa, no sé si te ocurre a ti, que la línea clara es un estilo que si tú según lo ves parece fácil. Sí. Pero es dificilísimo. No, sí. De hecho, René Sterne él decía que claro, que el problema de la línea clara es que no varía, venga, luego aproximadamente así, no. Tiene que ser por ahí, exactamente así. Pero eso hay una cosa que me gusta, a ver, yo desgraciadamente soy muy detallista, entonces puedo echarme mucho tiempo para que me quede exactamente como a mí me gusta. Entonces, la línea clara es como muy obvio, o sea, no disimules nada, porque está todo expuesto. Y una línea que además no suele tener mucho grosor, entonces, si no haces lo que pretendes hacer, rápidamente se ve que no está bien. Entonces, aunque yo lo que dices tú, yo un poco rollo, porque yo un poco agotador, por otro lado, a mi top personal me viene muy bien porque yo como a mí me gusta hacer las cosas que queden bien, los jeans cerradines, el no sé qué, yo soy mucho de cerrar, a mí los jeans abiertos no me gustan, entonces yo todo cerrado, tal. Pues entonces la línea clara te estaba llamando. Pues sí. Pues nada, y eso no sé si hay alguna entrega más, pero oye, vaya entregas más buenas que hacéis, ¿eh? No, esto tiene nivel. Sí. Pues nada, que si no hay más entregas, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Yo pasélo muy bien haciendo, bueno, miento, pasélo bien y pasélo mal, pero en general estoy contento con el resultado. Y la gente que lo yo me gustó ellos. A ver, y una historina, tampoco es Hamlet esto, o sea que no penséis que... Hostia, es que si llega a ser Hamlet no lo compramos, ya. O sea que, pero bueno, yo creo que está bastante compactadín, bien hecho. Es una y historia muy bien traída, yo creo. Creo que sí, no tiene fallos gordos. No. De eso que dices, como Indiana Jones, oye, si Indiana Jones si nunca apareciese en la peli y los nazis hubiesen ganado, no pasa eso. Sí, bueno, eso se lo dicen a Sheldon Cooper y se pone muy nervioso, pero a mí eso me gusta también. Sí, que está bien contada la historia. O sea que, pues nada, eso, que muchas gracias. Que sois...